luz radiante más que el sol. Su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre
nuestro hogar con tu paz, llena nuestro hogar con tu presencia. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Qué alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria. Dios del cielo, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena ese lugar. Por los que sufren, cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás, por los perdidos, cantamos, cadenas rotas serán, toda opresión cesará, por los cautivos, cantamos, proclamamos libertad, tu salvación aquí está, un nuevo día, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz, libertad compras en la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar, haz tu voluntad. Hola, muy buenos días. Ese primer domingo del mes de febrero, el mes de amor y amistad. El día de hoy yo espero que ustedes estén muy bien, que estén disfrutando del amor de Dios, que hayan experimentado la presencia y su amor en sus vidas a través de ese tiempo de alabanza y adoración que nos han compartido nuestros hermanos. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes ese día iniciando ese
mes de amor, ¿verdad? Es un tema que siento que es muy importante para ese tiempo en que nosotros estamos viviendo, específicamente, ¿verdad? En cuanto a la pandemia y las cosas que se han experimentado durante ese tiempo, no solamente a lo mejor el extremo, podríamos decir, de la pérdida de personas, familiares, amigos, personas cercanos o personas conocidas, sino también el tener que estar un poco a lo mejor aislados, alejados de las personas y donde normalmente tendríamos un grupo de personas a nuestro alrededor. Ahorita hay mucho más ese aislamiento, ¿verdad? Y cuanto más ahorita nosotros como iglesia no estamos pudiendo reunir una vez más, ¿verdad? Estamos, ojalá que pronto vamos a estar reuniéndonos una vez más. Pero el día de hoy yo quiero compartirles sobre la intercesión. La intercesión y específicamente en cuanto a que la intercesión es un medio por el cual experimentamos la gracia de Dios. Quiero decirlo una vez más, la intercesión es un medio por el cual experimentamos la gracia de Dios. El tema de la intercesión es un tema que a veces no es compartida o solamente es compartida en ciertos grupos de personas, ciertos grupos de cristianos. La intercesión para iniciar, ¿verdad? Como introducción, la intercesión es algo un poco más de es simple orar por de forma general por las necesidades o por las personas que nosotros conocemos. La intercesión es un poco más enfocado, es un poco más, es como un paso más profundo en una oración, llevando las cargas, llevando nosotros esas necesidades delante de Dios. Me encanta el ejemplo que encontramos en la Biblia de Moisés. Moisés, él era el líder, ¿verdad?, principal de que Dios levantó para sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto y para llevarlos a la tierra prometida, pero él también era la persona que Dios escogió para darle la ley, darle las indicaciones en cuanto al tabernáculo, en cuanto a la forma en que debían de vivir sus vidas, en las normas, en todo lo que tenía que ver con la relación del pueblo, siendo el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? El pueblo en el cual Dios hacía su habitación, hacía su morada para vivir entre ellos y llamarlos su pueblo. Sí, y Moisés en un momento en que Dios les había llevado hasta el monte Sinaí y había aparecido ahí en ese monte en nubes, truenos, fuego caía sobre el monte y Dios había llamado a Moisés a subir. De hecho, había dicho a todo el pueblo que subiera hasta la falda del monte para encontrarse con Dios. Pero el pueblo le dijo a Moisés: mira, Moisés, tú ve por nosotros, ¿verdad? Nosotros nos da miedo acercarnos a lo que estaban mirando y ellos dijeron: Moisés, tú sube. Moisés subió y empezó a recibir
no solamente los 10 mandamientos, sino muchas de las cosas que encontramos de la forma en que debía de ser hecho el tabernáculo, etc. Pero mientras que él estaba fuera, uno de esos momentos en que él subió, estuvo lejos del pueblo, el pueblo se acercó a Aarón y pidió que hiciera un ídolo, una imagen de oro, de un becerro, y ellos empezaron a adorar esa imagen, y dice que Dios se enojó, se llenó de ira al ver esa acción. Y de hecho encontramos de los salmos, el salmista en el Salmo 106, hablando sobre la rebelión del pueblo de Israel, ¿verdad? A través de la historia, encontramos una porción que nos habla de lo que sucedió. El Salmo 106, el versículo 19 a 23, dice: hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. Fíjese lo que dice. Llegó tanto a que el salmista dice que Dios trató de destruirlos. Dice: de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no les destruyese. Fíjense lo que habla de la intercesión, y por qué me encanta esa porción para describir cómo es la intercesión. De hecho, si ustedes leen la historia, se encuentra en Éxodo 32. Dios, de hecho, habló con Moisés diciéndole: fíjese, déjame que encienda mi ira. El versículo 10 lo dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, ¿verdad? En vez de llamarse hijos de Abraham, Isaac y Jacob, hubieran podido ser llamados hijos de Moisés. Pero Moisés no quería nada con eso. Él pudo como ver, yo creo que era la gracia de Dios obrando en él, que él pudo ver lo que estaba sucediendo, y dice el salmista de forma tan adecuada, dice que él se interpuso. O sea, imagínense ese cuadro que está describiendo, el cuadro en el cual hay como nubes oscuros, ¿verdad? Que hay truenos, que hay relámpagos, que hay fuego que está cayendo sobre el monte, y Moisés solito se está subiendo ante un Dios el cual el pueblo había hecho como lo que nunca debían de haber hecho, y que estaba tan airado por lo hecho, y Moisés se acerca ante Dios para decir: mira, ten misericordia de ellos. No solamente eso, sino: Dios, no queremos irnos de aquí si tú no vas con nosotros, ¿no? Si ustedes pueden leer la historia de cómo Moisés, una vez tras otra vez, busca la reconciliación del pueblo con Dios, y que Dios no los abandonara, aunque a lo mejor en cierto modo él podía haber pensado como cualquier ser humano, y dicho: mejor sí, yo quiero más renombre para mí. Pero él no estaba interesado en eso. Él amaba tanto al pueblo, amaba tanto la obra de Dios, amaba tanto que él se interpuso
y puso en cierta forma, si quisiera decirlo así, puso su vida en un lugar de, diríamos casi de peligro, ¿verdad? Por el pueblo. De hecho, en una parte Moisés dice, yo prefería que tú me borraras, ¿verdad? Que tú me destruyeras y me borraras de esa lista, para que ellos sean salvos. Nosotros necesitamos entender que la intercesión es un paso más allá que un simple oración. Pero en ese tiempo en que estamos viviendo, de hecho yo creo que es algo que está sucediendo, está surgiendo en la iglesia de Cristo. Está sucediendo que estamos empezando a tocar niveles más allá de una oración simple y estamos intercediendo los unos por los otros. Hemos visto en ese año cómo personas de nuestra congregación han enfrentado momentos difíciles y cómo la iglesia se ha reunido detrás de ellos, ha reunido con ellos para pedir a favor de Dios en una situación o una enfermedad, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios ha contestado tantas veces a favor de esas intercesiones, a favor de esas rogaciones, ¿verdad? Que Dios ha hecho maravillas en ese tiempo. Y sí, Dios ha permitido también que algunas personas hayan partido con el Señor, pero tenemos que entender que la voluntad de Dios es algunas veces incomprendible en el momento. Tenemos que entender que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, y por el cual nosotros confiamos en Él. La intercesión no quiere decir que se va a contestar todo lo que estamos pidiendo, sino que la intercesión es la búsqueda del favor de Dios y la dirección de Dios en cuanto a una situación en específica aquí en la tierra. Entonces, quiero mencionar rápidamente unos 2 o 3 cosas que yo veo como la gracia de Dios obrando a través de la intercesión o maneras en que nosotros experimentamos la gracia de Dios en una forma hermosa en la intercesión. Crecemos más con Dios a través de la intercesión. Y de hecho, sus planes y su reino es avanzado más aquí en la tierra por medio de la intercesión. De hecho, ese es el primer punto que quiero hablar con ustedes, es que su reino es avanzado por medio de la intercesión. Nos habla en 1 de Timoteo 2, el versículo 1, y después quiero leer el versículo 3 al 5. Nos dice, exhorto ante todo. O sea, el apóstol Pablo está enseñándole a su hijo en la fe que es como lo primordial, lo más importante para la iglesia. Y dice, exhorto, ese es para mí lo más importante, que ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El siguiente versículo menciona orando por las autoridades civiles, ¿verdad? Las personas que están en gobierno sobre nosotros. Pero se quiero enfocar en cuanto a todos los hombres. Nuestro deber
O sea, el trabajo como principal de nosotros es de estar orando, que se haga rogativos. Ese es un nivel más allá que una oración sencilla, como cuando oramos por la comida, ¿verdad? Y decimos, Dios bendiga esos alimentos y multiplícalos, ¿verdad? Santifícalos y déselos a todos los que no tienen, ¿no? Provee para todos los que no tienen. Esa es una oración. Es una buena oración. Es algo bueno orar que Dios multiplica y que Él se provee alimento para todas las personas. Pero hay algo más que cuando nosotros empezamos a ver y empezamos a rogarle a Dios, a llevar una oración más profundo ante Dios por el bienestar de las demás personas. Nos sigue hablando en versículo 3 al 5 y nos dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense cómo Él se mete ahora la salvación y el conocimiento de la verdad a esa conversación que inicia con la oración y con la intercesión. ¿Verdad? En pocas palabras, Él está llevándonos a entender que a través de la intercesión y a través de la oración, los unos por los otros y por las personas en autoridad, que se va a abrir en cierta forma las ventanas de los cielos sobre nosotros y sobre la iglesia, sobre la tierra, y Dios va a poder sanar la tierra, va a poder establecer su reino de una forma en que personas serán salvos y que van a llegar al conocimiento de la verdad. O sea, las mentiras y los engaños del enemigo serán rotos. Esa es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo como iglesia. Estamos anhelando ver que las mentiras que han creído las personas por tanto tiempo se ha roto. Aún generaciones de personas han estado cegados a la verdad de quién es Cristo Jesús y la salvación ofrecido en Él. Pero eso se puede romper por medio de la intercesión, la oración. Y sigue diciendo el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, hombre. Y hace enfoque, ¿verdad?, en que Jesucristo vino y tomó forma de hombre. Él vivió una vida 100% hombre aquí en la tierra y 100% Dios. Pero su vida, el simple hecho de que Él se encarnó aquí en la tierra nos habla de una vida de intercesión que Él interpuso en la historia de la humanidad y que Él se actuó a favor nuestro, que Él se interpuso para nuestra salvación, para nuestra reconciliación con Dios. Solamente por eso tú y yo tenemos esperanza el día de hoy, porque Cristo Jesús se interpuso. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo que tomó forma de hombre. Vamos a ver otra parte de eso, de la gracia de Dios que nosotros experimentamos en nuestras vidas al vivir, al experimentar una vida de intercesión. Y nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues sobrios y velad en oración. Recuerda, aquí está hablando el apóstol Pedro que estuvo ahí presente ese día en que el Señor Jesucristo fue entregado para muerte, ¿verdad? Fue entregado, fue llevado para ser crucificado. Él estuvo ahí cuando Cristo Jesús mismo le dijo a los discípulos que le acompañaron y le dijo, velad conmigo, ¿verdad? En oración. Y ustedes recuerdan, Él regresó. Jesús, después de haber estado orando y los encontrar todos durmiendo. Pero el apóstol Pedro había crecido, había entendido más el corazón del Padre en la oración, en la intercesión, en esos últimos años, ¿verdad? Desde ese vez. Y él dice, sed sobrios, velad en oración. Y el 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, aquí no está hablando de que si yo amo a alguien más, sé que Dios lo va a perdonar, ¿verdad? No está diciendo eso. Pero lo que está haciendo es que está reconociendo el trabajo de la oración y de estar velando en oración, en intercesión por los demás y cómo crecemos en amor por los demás. Crecemos en empatía por ellos. Una empatía de reconocer su necesidad, de reconocer que ellos como nosotros son personas que tenemos todos fallas, ¿verdad? Que tenemos todos áreas de lucha en nuestras vidas, pero hay una necesidad que todos nosotros tenemos de Cristo Jesús, de conocer a Dios. Entonces, permite que haya un perdón que brota en nuestros corazones por esas personas a lo mejor que nos han ofendido o que han hecho cosas ofensivas ante la sociedad. Nos permite entender el amor por el cual Dios nos ha amado para poder amarles a ellos así como Él nos amó. Hay algo que sucede en la intercesión y un cambio de corazón que nos permite experimentar Dios. Nos permite ver más allá de nuestra mentalidad humana, ¿verdad? En nuestros 5 sentidos y pensando en juicio y en todas esas cosas, nos permite ver lo que Dios piensa y lo que Dios siente por los demás, como Dios sintió al experimentar ese momento en enviar a su hijo aquí a la tierra, sabiendo que lo iban a matar, que lo iban aún su mismo pueblo no lo iba a aceptar, lo iban a rechazar, que iban a burlarse de él, que iban a escupir en su cara. Dios, sabiendo eso, envió a su Hijo unigénito aquí al mundo para tomar nuestro lugar y para morir en la cruz del Calvario por nosotros, en nuestro lugar. Ese es la vida de intercesión que ha vivido Cristo Jesús. Sigue viviendo. Nos dice en Hebreos 7, versículo 24, 25, específicamente el versículo 25, que dice que
Él vive para siempre para interceder por nosotros. O sea, ese Cristo Jesús está viviendo para siempre para interceder por nosotros. Por eso Él es el perfecto gran sumo sacerdote que puede tomar el lugar y puede ayudarnos a nosotros, acercarnos a Dios, y Él intercede por ti y por mí. Romanos 8 también nos dice que Cristo intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es un trabajo sumamente importante lo que Cristo Jesús está haciendo por nosotros, pero fíjense lo que está haciendo. Él conoce el corazón del Padre, así como Moisés pudo entender y pudo captar el corazón de Dios Padre hacia el pueblo de Israel, y se interpuso para interceder, para pedir a favor del pueblo. Así Cristo Jesús entiende el corazón del Padre, entiende nuestra necesidad, y Él se interpone para orar y para pedir a beneficio nuestro, a favor nuestro. Ese es el amor tan grande que tiene Dios por ti y por mí. Él sabe que nosotros tenemos nuestras fallas. Él sabe que nosotros tenemos una necesidad enorme por Dios. Y por lo tanto, Él mismo en su Hijo está intercediendo por nosotros. Cuando captamos esa intercesión, yo recuerdo hace años cuando empecé a entender cómo Cristo intercede por mí, fue algo que como explotó mi mente, ¿verdad? Así como ese emoji, ¿verdad? De cerebro explotando. Fue un momento clave en el cual empecé a entender más el amor tan grande de Dios por mí. De pensar que Él busca mi bien, aun cuando yo he fallado. Él busca mi bien. Él está en mi esquina, ¿verdad? Y está ahí para ayudarme. Está ahí aún, por decirlo así, echándome porras. Está diciendo, tú eres mi hijo amado, ¿no? Él está ahí para decirle al Padre, ayúdale a tu hijo, pero Él está ahí también para decirme a mí, tú puedes. Adelante, sigue. Mira, aquí estoy por ti, aquí estoy para ayudarte, ¿no? No estoy aquí para rechazarte, no estoy aquí para decirte que ya olvídate de mí porque ya es la 10ª vez que haces lo mismo y ya me cansé. No, ese no es lo que está saliendo del corazón de Dios. Él está brotando misericordia, gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Su amor es tan grande, tan alto que no podemos estar arriba de Él, ¿verdad? Tan ancho que no podemos estar fuera de Él, tan bajo que no podemos estar debajo de Él. El amor de Dios nos alcanza ahí donde estamos, y es por su intercesión. Entonces, cuando entendemos esa vida de intercesión de Cristo Jesús, ¡újole! Cómo cambia nuestro corazón como para interceder por los demás, ver su necesidad, tener empatía por ellos, de ver más allá de las
fallas de ellos, el amor cubrirá multitud de pecados. Ve más allá de las fallas, de los pecados y pide misericordia. Pide la gracia de Dios para sus vidas. Pide que Dios los alcance y que Él opera en sus vidas. La oración, la vida de oración muchas veces suena de una forma hasta a veces juzgón, ¿verdad? Dios, yo te pido que cambies a fulano, que Dios te pido que hasta podríamos decir hasta casi como Juan y su hermano, ¿verdad? El apóstol, ese discípulo Juan y su hermano que se acercaron a Dios y le dijeron, ¿quieres que pidamos que caiga fuego sobre ese lugar? A veces las oraciones simplemente pueden salir de un corazón que ha sido ofendido, un corazón que está sintiendo la situación que está viviendo, y por lo tanto hay tanto de nuestras fallas, ¿verdad? Hay tanto de nuestros enojos que a veces son transmitidos a través de nuestras oraciones, pero cuando profundizamos en el corazón de Dios y en la intercesión, y esas cosas empiezan a desaparecer porque estamos entendiendo y conociendo el corazón de Dios por nosotros y por toda la humanidad, y empezamos a clamar que Dios tenga misericordia, que Dios obra, ¿verdad? De forma poderosa a favor de ellos en vez de en su contra. Pedimos, Dios, obra a favor de mis hermanos en Cristo. Híjole, la intercesión es algo tan hermoso. Pero yo quiero terminar con eso. Sabes que la intercesión no está limitado a estar en un lugar. La intercesión no es limitado a estar más cerca que 2 metros a la persona, ¿verdad? Esas condiciones, podríamos decir, que han puesto sobre nosotros, las limitaciones que hemos experimentado en ese último año de distancia, etcétera, no son condiciones, no son impedimentos para que tú y yo podemos interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y que podemos ver la mano poderosa de Dios actuando a favor, a beneficio de nuestros hermanos. Yo estoy convencido de que Dios está haciendo cosas tremendas, cosas inimaginables en ese tiempo a favor de su pueblo, a favor de la humanidad, y que nosotros podemos tomar parte de todo eso a través de la intercesión. Que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas tremendas, secretos, verdades profundos de Dios, a través de la intercesión. Entonces yo te invito, acércate a Dios. Aparta tiempo y dile, Dios, muéstrame cómo orar. Dios, dame tu corazón por mi hermano. Dame tu corazón por esa situación. Dios, hazme sentir lo que no está en mí ahora, ¿verdad? Hazme sentir ese amor. Hazme sentir esa empatía. Hazme sentir lo que está en tu corazón. Dios va a usar tu vida de una forma tremenda para avanzar su reino aquí en la tierra, para tocar tu corazón y moldearte y formarte de una forma en que tú vas a poder mejor reflejar quién es Él aquí en la tierra. Y va a haber
cielos abiertas, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, sobre nuestras comunidades, para tocar las vidas de personas de una forma amorosa, ¿verdad? De una forma que va a impactar sus vidas para bien. Dios obra de una forma hermosa y tremenda a través de la intercesión. Por eso los discípulos, los apóstoles, en los primeros días ellos dijeron, vamos a apartarnos y vamos a enfocar en dos áreas específicas. Vamos a enfocarnos en la lectura de la palabra y en la oración, la intercesión. Es algo sumamente poderosa cuando nosotros enfocamos nuestras vidas en la lectura de la palabra, en estudiar la palabra y en la oración. Dios obra a través de su iglesia cuando lo hacemos. Vamos a orar. Recuerda, la intercesión es un medio por el cual experimentamos la gracia empoderadora de Dios en nuestras vidas. Hay salvación y conocimiento de la verdad. El reino de Dios es avanzado cuando oramos y intercedemos los unos por los otros. Se forma el carácter de Cristo en nosotros. Se crea empatía y nos permite ver más allá de las fallas. Cuando nosotros intercedemos los unos por los otros. Entonces oramos, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu amor tan grande, tan profundo, Señor. Gracias que tú ves lo que nosotros no vemos, Señor. Gracias porque tú se nos puedes ver por medio de ese amor tuyo, Señor, que tú miras, Señor, a nuestro potencial y que tú estás obrando y Cristo está intercediendo por nosotros para que podamos llegar a vivir esa vida plena en ese potencial que existe. Dios, te pedimos, ayúdanos a ver lo que tú ves. Ayúdanos a sentir lo que tú sientes. Ayúdanos a pedir que los demás vivan en todo el potencial que hay en ellos, en Cristo Jesús. Bendice tu iglesia. Bendice las vidas de cada uno, Señor. Y gracias por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos veremos el jueves para continuar esa serie que estamos hablando sobre pasando tiempos, ¿verdad? Difíciles, tiempos a lo mejor de pérdida. Yo espero que sea un tiempo en que nosotros podemos crecer más y podemos amar y alcanzar aún más a las personas que tienen necesidad de Cristo. Entonces les amamos y nos veremos el jueves, primero Dios, aquí por Facebook Live a las 7 de la noche. Hasta luego. Dios les bendiga.